iglesia, le invito a ponerse sobre sus pies y que juntos desde aquí o en nuestros hogares podamos levantar una oración en esta mañana que nuestro Dios nos regala. Un nuevo día de vida, un día especial. Señor, gracias por permitirnos comenzar esta mañana, esta semana, este domingo junto a ti, alabando, adorando, exaltando y levantando tu nombre. Ponemos todo lo que somos, todo lo que tenemos en tus manos y queremos descansar en ese Dios soberano, glorioso, poderoso, que siempre ha hecho y hará mucho más de lo que podemos imaginar. Celebramos, Señor, tu grandeza y la vida que nos entregaste y conseguiste en la cruz ese glorioso día. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso. Vamos a alabarle, adorarle y exaltarle juntos. Con tus palmas. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerta estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tú me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu sacrificio ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Dios, más tu perdón, a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tú has hecho todo diferente en nuestras vidas, Jesús. Tú nos diste a propósito de mi pecado, me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro
agradecemos y honramos, Señor, tu presencia y esa muestra de amor incalculable, inagotable, amor que nos rescató. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Y ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás. No fallará, sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti, no te soltaré, pues tú no fallas. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me fallas. Sí, ese Dios que no falla. Amor, tu nombre, porque ese Dios no me falla. No me fallas, y sé que estás cerca. Yo sé que a mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás. Tu amor no fallará, sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti, no te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, tú no me fallas. Aplaudimos, Señor, tu grandeza, celebramos tu amor, fuente de amor, y no me fallas. No te soltaré, pues tú no fallas. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, tú no me fallas. Es ese Dios que no falla, ese Dios que es fiel, que no cambia, y que en varias ocasiones dijo que eres ese Dios para el cual no hay nada imposible. No hay tormenta que pueda, Señor, estar por encima de ti. No hay enfermedad que tú no puedas curar, Señor. No hay pecado que no puedas perdonar. No hay nada en este mundo que pueda estar por encima de ese Dios soberano y poderoso, Dios de imposibles. Dios grande, Dios fiel, Dios justo, Dios santo eres tú, Señor. Por eso nos unimos hoy para adorarte, para darte gracias, para honrarte a ti, Señor. Te adoramos hoy, mi Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, lo imposible te
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Adórale a Él, dale gracias. Nada para ti es imposible. Conmigo estás, Señor, Dios de victoria. Solo tú, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres soberano sobre todo. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, mi Dios. Tuya es. Amado Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque no hay nadie como tú. En esta mañana levantamos juntos nuestra oración para decirte que tuya es la gloria, la honra, la alabanza. Tuyo es el dominio, tuyo es el poder, tuya es la autoridad. Nada ni nadie, Señor, puede obrar como lo haces tú, puede amar como lo haces tú, Señor. Hoy queremos bendecir tu nombre, hoy queremos exaltarte. Tómate un instante para con tus palabras darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Incluso en medio de adversidades, de tormentas, de circunstancias difíciles, dile gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque eres el Dios de imposibles. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias. Señor, queremos tomarnos este instante también para darte a ti, Señor, con acción de gracias. Una parte de tanto que tú nos das, levantar, Señor, nuestras ofrendas, Señor, en adoración, en gratitud al Dios que lo ha dado todo y que tiene lo mejor para nosotros cada día de nuestra vida, Señor. Quita el miedo, quita el temor, Señor, y ayúdanos a confiar plenamente y por completo en ti cada uno de los días de esta vida que nos has entregado y nos has confiado.
Ayúdanos, Señor, a podernos presentar fieles, a ser esos hijos, esas hijas de Dios, ese pueblo que siembra correcta y generosamente y puede esperar y recoger una gran cosecha. Te pido que bendigas cada familia, cada hogar, Señor, que hay aquí hoy representado, Señor. Que derrames de tu bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Y que tu bendición sea tan maravillosa, tu favor sobre nuestras vidas, que podamos alcanzar a otros y dar testimonio a otros del Dios que tenemos. Señor, bendice este tiempo de ofrendas y te damos a ti con gratitud y con alegría en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor en esta mañana y puede darle a Él con gratitud. Hay un nuevo amanecer. Conozcamos nuestras próximas actividades. Familia de Hay un Nuevo Amanecer. Nuestra misión como iglesia es extender el Evangelio a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocer del amor de Jesús. Es por eso que te invitamos a ser parte de nuestros grupos de hogar, un espacio que el Señor nos ha regalado para cumplir con el llamado que se nos ha hecho. Acércate a nuestro stand en la salida y obtén más información acerca de la inscripción, ubicación y horario de cada uno de los grupos. Los esperamos. Ya están abiertas las convocatorias para el Ministerio de Nuevo Amanecer Kids. Requisitos: ser mujer mayor de 15 años y haberte bautizado. No pierdas la oportunidad de servir a Dios y a los más pequeños de nuestra iglesia. Acércate al stand para recibir más información e inscribirte. Mujer, compartamos juntas nuestra reunión trimestral. Aprendamos a conocer a Cristo por experiencia propia. Acompáñanos el jueves 23 de septiembre a las 7:30 de la noche. Hombres responsables en tiempos difíciles, hombres de Hay un Nuevo Amanecer, tendremos la oportunidad de compartir un tiempo de la Palabra de Dios, un tiempo de adoración y un tiempo de convivencia, el sábado 25 de septiembre, donde estaremos reunidos en Nueva Providencia, Santa Elena. La salida será de nuestra iglesia a las 7 de la mañana. Inscríbete a la salida de cada reunión. Recuerda, hay un nuevo amanecer para nuestras vidas.
Y quiero compartir algo sobre un tema que hemos tocado algunas veces en la congregación, pero siempre el Señor va renovando y va poniendo lo nuevo sobre todo aquello que alguna vez se establece como principio. Y quiero compartir esta palabra que le puse como título: hay esperanza para los decepcionados. Dígale que está a su lado: hay esperanza para los decepcionados. Y la palabra de Dios dice en Lucas 24:21: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a hacer una oración diciendo: Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia nueva de cada mañana, que nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por el privilegio de poder predicar tu evangelio y de poder llevar una esperanza que es real y verdadera, porque tú eres el único que promete y cumple y que hace posible que se transformen las derrotas en victorias, las tristezas en alegría, el odio en amor, y transformar la vida para vivir con confianza y sentido de pertenencia y seguridad en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras salen de la boca de un discípulo de Jesús llamado Cleofas, que frente a lo que había acontecido junto con otro discípulo, al haber visto la muerte de Jesús y al ver todo lo que había sucedido en ese tiempo tan especial, ellos deciden alejarse de Jerusalén y, decepcionados, se vuelven van a un lugar llamado Emaús, porque, como dije recién, Jesús había muerto, y dentro de lo que los discípulos esperaban, las promesas que el Señor les había hecho, habían formado en ellos expectativas. Diga esto, por favor: expectativas. Todo lo que Jesús venía hablándoles durante 3 años y medio a estas personas habían formado una expectativa de victoria, una expectativa que podría de alguna manera decir: por fin se terminó este flagelo que vivimos en la vida. Pero estas expectativas, según la propia imaginación de ellos y las circunstancias, no se iban a cumplir. Porque Jesús, como dije recién, durante un poco más de 3 años y medio les había prometido un reino. Y las palabras con que Jesús empezó su ministerio de predicación fueron: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esas fueron las palabras que Jesús utilizó para comenzar su primer mensaje, que habla de un reino espiritual. Diga por favor esto: un reino espiritual. Pero ellos tenían otras motivaciones. Al igual que toda la nación, ellos esperaban un reino terrenal inmediato. Por eso dice Juan 6, 14, 15. Dice: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerle rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. A pesar de haber caminado durante ese tiempo con Jesús, estos discípulos no podían comprender lo que el Señor les había prometido, porque en ellos se había formado una expectativa equivocada con Cristo. Y me atrevo a decir que esa es la derrota o la debilidad espiritual en la que mucha gente en la iglesia cristiana vive. Porque las desdichas y las decepciones que viven en la vida cristiana o en la iglesia o en la relación con las personas que comienzan una vida donde cree que todo va a ser color de rosas, o en la vida de aquellos que creen que servir a Cristo en una congregación es una vida sin problemas y sin discusiones, y que todo el mundo me va a comprender y que nunca me van a pedir un esfuerzo de más, y tantas cosas con las que nos imaginamos que serían. Se viene todo abajo cuando nos encontramos con una realidad que es muy diferente. Porque ellos habían formado una expectativa equivocada de Cristo y de su reino.
Entonces, al haber sido crucificado Jesús, el problema se hacía más confuso ahora porque ellos estaban luchando con la duda acerca de si el Hijo de Dios o el Hijo del carpintero era el Mesías que habría de reinar a Israel. Porque si las cosas fueran como Jesús les había prometido, entonces ¿cómo puede ser posible que ahora el libertador se muera? Porque con su muerte habían muerto las esperanzas de ellos. Muchos lo seguían considerándolo un profeta verdadero, pero dudaban sobre su deidad. Diga esto, por favor, dudaban sobre su deidad. Ya era el tercer día de su muerte, y aunque habían escuchado algo acerca de su resurrección y que se había aparecido a María Magdalena, la lógica les decía a ellos que Jesús había muerto. Cleofas, este discípulo que decidió irse para Emaús, para otro lado, a la vida anterior, Lucas 24 dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora, cuando dijo estas palabras Cleofas, Jesús estaba caminando resucitado al lado de él y de su amigo. Porque quiero decirte esto, iglesia amada, cuando las cosas que nos prometen crean en nosotros expectativas que no se cumplen de acuerdo a cómo nosotros esperamos, la noticia inesperada, cuando viene de repente a nuestra vida, funciona como un golpe directo al alma. Aparece un vacío que nos produce desánimo, porque se manifiesta un descontento y nos cuesta levantarnos, porque hay frustración. Pero a él no le vieron, son las palabras que dice Cleofas. Pero lo que en realidad no es tanto lo que dice, sino lo que Cleofas quiso decir. En pocas palabras, Cleofas quiso decir, no hay nada, estamos llenos de dudas, aunque nos dijeron que la tumba estaba vacía. Igual nos sentimos contrariados, porque nosotros vimos hace 3 días que se murió. Esta es la historia de 2 discípulos que deciden volver al lugar de donde alguna vez habían salido. Y al sufrir la decepción que apareció cuando algo diferente a lo que con tanta expectativa habían esperado, entonces ellos ahora deciden alejarse del propósito. Diga esto, por favor, alejarse del propósito. Porque quedarse en Jerusalén se ve que para ellos ahora no tenía sentido. El Mesías había muerto y las promesas de un reino parece que también. Así que ya no había motivo para seguir en los planes que les había trazado Jesús. Lo mejor para estos hombres era seguir adelante, volviendo para atrás. Seguir adelante, volviendo para atrás. Dígale al que está a su lado esto, seguir adelante, volviendo para atrás. Esa es la vida de muchas personas que creen que seguir adelante es volver para atrás en la vida y volver a la vida anterior. Porque alejarse de Jerusalén significaba para ellos alejarse del llamado y del propósito que Dios tenía para sus vidas. El pensar desde un punto de vista egoísta o desde un punto de vista personal o desde la interpretación personal de acuerdo a las expectativas que yo tengo, hacen que cuando me tenga que enfrentar con la realidad, lo primero que me atrevo a decir es que Dios ya no me quiere aquí. Es que el Señor me quiere sacar de este lugar. Es que esto ya no es para mí. Dígale que está a su lado, Dios no se equivoca. Si Dios te llama, te llama. Y no hay vuelta atrás. Pero cuando estamos nosotros con expectativas de que las cosas serán como yo espero y las cosas no salen como yo espero, es ahí donde muchas veces somos probados. Nuestra fidelidad es probada. Dentro de poquito quizá vuelva a hablar y tocar el tema sobre la lealtad. Pero Lucas 24, 13 al 16, dice ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que le reconocieran.
Porque mira, la realidad que ellos estaban viviendo ahora no tenía lógica ni relación con todas las promesas de libertad y bendición que Jesús les había anunciado. Muy seguramente en su imaginación estos discípulos vivían con la esperanza de que el Mesías fuera un líder revolucionario que los iría a hacer libres a través de un ataque contra la opresión de sus conquistadores romanos, luchando para hacerlos libres de la esclavitud política y militar que ejercía Roma sobre esa nación y sobre muchas naciones en ese tiempo como imperio. La historia de Israel había formado en ellos un concepto de que el libertador de Israel se presentaría como un guerrero militante que destruiría enemigos a través de un ataque violento, mostrando autoridad a través de un poder militar que contagiaría a la gente y desataría de una forma milagrosa el poder de Dios, mostrando la victoria, como estaba documentada en tantas de las historias que ellos tenían registradas en los libros, ¿cierto?, de Israel, en la historia de Israel, que generación a generación tenía que ir transmitiendo a los hijos y a los hijos de sus hijos lo que Dios había hecho por ellos. Entonces ellos tenían un concepto que es muy diferente a lo que Jesús vino a establecer. La historia de la salida de la esclavitud cruzando el Mar Rojo al salir de Egipto, la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la conquista de Jericó, la guerra que Gedeón libró contra los enemigos solo con 300 soldados enfrentando un multitudinario ejército, la victoria de Josafat contra los sirios sin tener que pelear. Todas esas historias ellos las creían, pero habían formado en ellos una mentalidad con expectativas propias de cómo se establecería ahora el reino que Jesús les había anunciado. Pero los hechos sobre la muerte de Jesús entonces eran contundentes y los tenían totalmente confundidos. Todo hacía parecer que lo que había llegado sobre ellos era la derrota, porque el Mesías había sido crucificado. Entonces, a pesar de haber luchado, de haber escuchado a Jesús que había resucitado, el dolor que produce la derrota o una decepción en la vida los había desanimado. Y toda la frustración que ahora había y ellos estaban sintiendo fue por pensar que la promesa debía cumplirse a través de cómo ellos lo habían imaginado. Esa frustración los estaba llevando a caminar desanimados por la senda incorrecta. Por eso dice Lucas 24, del 14 al 21, dice que al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, pregunta Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera él el Mesías que había venido para rescatar a todo Israel, pero esto sucedió hace ya 3 días. Las cosas no habían funcionado como ellos lo habían imaginado. Por eso entonces venían tristes y discutían entre sí sobre la situación. Seguramente pensaron, lo que pasa es que esta es una más de tantas. Una más de tantas que se viven en esta vida llena de decepciones, sufriendo promesas incumplidas, con estas expectativas de una mejor calidad de vida, una mejor situación, lleno de victorias que nunca se concretan, que constantemente vuelven a hacernos caer en cuenta al tener que enfrentar la triste realidad de lo difícil que es vivir en este mundo, que permanentemente nos ilusiona con promesas de una vida mejor, pero que nos confina a estar expuestos cada vez más a ser engañados y decepcionados.
Aunque esta vez, después de haber convivido tiempos maravillosos con Jesús, todo esto parecía haber indicado que sería diferente. Pero entonces ahora el golpe había sido más duro. Porque cuando las expectativas son muy grandes sobre algo que esperamos que suceda, si no se cumplen como lo esperamos, la decepción y la tristeza son tan profundas como las expectativas y el entusiasmo que teníamos cuando todo había comenzado. Porque todos nos formamos expectativas buenas cuando comenzamos algo, ¿cierto? Una relación con la persona que parece la indicada para llenar el vacío de amor y de soledad que hay en el corazón. El emprendimiento que nos asegura que vamos a salir un día de la escasez y las deudas, que va a haber prosperidad, productividad. O el dejar la tierra de uno para ir rumbo a un lugar mejor, con más oportunidades, para una mejor calidad de vida. Esa es la vida de mucha gente en un mundo que está confundido y donde, como dice la palabra, van de aquí para allá, donde la ciencia se aumentó y la gente va de aquí para allá buscando algo que se cumpla en sus vidas, porque están cansados de promesas incumplidas, decepciones. Y entonces entramos ahí en la dimensión, haciendo honor al dicho popular, que dice, mejor es malo conocido que bueno por conocer. Entonces muchas veces nos llenamos de temor para entregar, para dar, para ir adelante, para confiar. Y eso nos detiene en la vida también. Tratando de sobrevivir, muchos pensamos que salimos de Guatemala para vivir en Guatepeor. Y nos sentimos frustrados por habernos apresurado a tomar decisiones, porque no hemos aprendido a esperar. Otras veces nos sentimos tan mal con nosotros mismos por haber creído y nos decimos decepcionados, qué cándido, qué tonto fui, qué tonta fui, cómo pude haber creído que algo bueno me podía llegar a pasar a mí. ¿Cómo pude haber caído en creer que con esa persona ahora sería diferente? Siempre lo mismo, no se puede confiar en nadie. Y entra entonces en nuestro interior una mezcla de emociones negativas que se mueven con dudas entre la tristeza, la frustración y un rencor muchas veces que se puede llegar a convertir en el interior en una raíz de amargura, y eso nos hace hablar, nos pone a discutir, nos pone a sacar conclusiones de los demás, de otros, de la iglesia, de los hermanos, de la familia, del trabajo. Por eso Hebreos dice, capítulo 12, versículo 15, algo bien conocido, ¿cierto? Este versículo, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esta es la realidad. Es una gran realidad que vivimos todos. Otras veces, frente a una situación dirigida por esa clase de emociones, es muy probable que decidamos aislarnos, como lo hizo Cleofas con su amigo, queriendo dejar todo y alejarnos, cayendo en el engaño de abandonar el llamado de Dios con excusas, con justificativos. Y esto se debe a que quizás muchos de nosotros idealizamos o nos creamos expectativas sobre personas o situaciones en la vida cristiana. Y cuando éstas no responden a como nosotros esperamos, lo que nos golpea con fuerza se llama la decepción, porque caemos en una realidad que nos dice, esto es más de lo mismo. Los seres humanos vivimos en un mundo que nos decepciona, un mundo que promete cosas que no cumple, porque es un mundo dirigido por el padre de la mentira, conformado por personas que hemos sido influenciadas por la mentira. Porque todos somos personas con una naturaleza egoísta, pecadora, que estamos todo el tiempo esperando que los demás nos den o nos cumplan con lo que nosotros mismos quizá no somos capaces ni de cumplir ni de dar a otros. Cada día se nos hace más difícil creer. Las experiencias negativas que todos sufrimos nos pueden llevar cada vez más a sentirnos derrotados cuando personas en las que ponemos nuestra confianza nos han decepcionado. ¿Cuántos han sido decepcionados alguna vez? Puede levantar su mano.
Jeremías 17, versículos 5 y 6. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. El engaño y el fraude son armas que usa Satanás para esclavizar a la humanidad. Y en esos momentos el enemigo estaba actuando con más fuerza que nunca, tratando seguramente de llenar de dudas la mente de los discípulos que habían creído un día en Jesús. Porque Él sabe mejor que nadie que si se levantan los discípulos del Señor con convicciones sólidas en las Escrituras y en sus promesas, siempre esas personas van a vencer, se van a levantar de sus decepciones y seguirán adelante camino a la libertad que el Señor ha prometido. ¿Cuántos pueden decir amén? Proverbios 24, versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, después de haber experimentado algo totalmente diferente, todo parecía volver a lo de antes, inundados de tristeza por la muerte de Jesús, porque ellos nunca habían sentido un consuelo tan fuerte a lo largo de sus vidas como lo experimentaron a través de las palabras que salían de la boca de Jesús. Nunca se habían sentido aceptados y apreciados como se sintieron con Jesús. Los milagros y las sanidades que desafiaron la lógica, alterando el rumbo de la enfermedad, convirtiendo en esperanza la desesperanza, alterando la lógica de la naturaleza, haciendo milagros. Era algo que nadie podía hacer ni podía explicar. La gente confinada a la muerte recuperaba la vida. Personas rechazadas, como eran los leprosos, recuperaban la salud, pudiendo volver a convivir con los suyos. Mujeres despreciadas, llenas de culpa por su condición de prostitutas, por primera vez se sintieron aceptadas en la vida y perdonadas sin tener que negociar nada a cambio. Él les fue devolviendo la alegría a los entristecidos. Puso en honra a los mendigos. Por donde pasaba volvía el entusiasmo, su presencia despertaba ánimo. Su mensaje producía ganas de vivir en la gente. Las personas sentenciadas a la ruina recuperaban el ánimo y las ganas de vivir. Por las palabras de amor y de poder que salieron de su boca, todo se transformaba en bendición. Entonces ellos tuvieron esperanza, no solo de ser libres del ejército despiadado y cruel como era el Imperio Romano, sino también de un sistema religioso que pregonaba que solo se puede alcanzar la salvación a través y la aceptación de Dios a través de cumplir con las leyes y los rituales llenos de tradiciones y sacrificios, ofreciendo animales y especias, haciendo méritos humanos para alcanzar el favor de Dios. Llenos de un sinfín de conductas legalistas que tenían a la población cautiva, sin cambio, llenos de temor, contrariados, sin confianza, decepcionados por líderes corrompidos, por el pecado, exigiendo una forma de vida que ellos mismos no eran capaces de dar a la gente. Pero de pronto un día aparece Jesús, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la verdadera justicia social hace sentir su voz, la verdad comienza a opacar y cerrar la boca a la mentira, la luz de la sabiduría destruye y hace trizas los argumentos religiosos de legalistas de la religión, exponiéndolos públicamente, sacando a la luz con la verdad los fraudes que cometían autoridades religiosas, infectados por un legalismo, regidos y llenos de orgullo espiritual. Entonces, cuando todos, llenos de esperanza, sintieron que todo iba a estar bien, ahora Jesús se había muerto. Y no solo se había muerto, sino que había muerto por culpa o a causa de las autoridades religiosas de su pueblo que lo rechazaban. Entonces, aceptar esa realidad era muy fuerte. Aunque Jesús les había dicho muchas veces que debía padecer, que iba a morir y resucitar, ellos no lo podían aceptar, porque para ellos era inconcebible lo que estaban viviendo. Porque es muy duro cuando la vida nos golpea vez tras vez con promesas que no se cumplen.
o el convivir con personas que prometen amarnos y después no están, o cuando nos esforzamos dando lo mejor, esperando algo bueno de la otra parte, pero esta parece que nunca lo reconoce. Eso nos decepciona en la vida, nos golpea el alma y nos hace caer ante la realidad que debemos aprender a afrontar con fe, porque el reino del Señor no es de este mundo, es un reino espiritual. Donde muchas veces las adversidades son tan fuertes y negativas que pueden llegar a hacer que nada importe. Entonces, frente a las promesas de buenas noticias, nos volvemos insensibles, porque esas experiencias hacen que nos llenemos de incredulidad. Por eso es fundamental saber que cuando le entregamos la vida a Cristo, si no entendemos que el reino que Él viene a establecer es espiritual y que no es de este mundo, vamos a pasarlo todo por el ojo de lo terrenal y no vamos a ser capaces de ver que Jesús camina quizá a nuestro lado, camina con nosotros, que está escuchando, que está atento a todo lo que nosotros decimos. Si las cosas no se ven como las hemos planeado, nos derrumbamos, entonces salimos para el otro lado, camino de Emaús. Y esa es la realidad de muchas personas con llamado en la vida cristiana. Mira, Emaús significa primavera templada y ese es el lugar tibio donde no hace ni frío ni calor. Lo podemos comparar con ese estado de tibieza espiritual, sin compromiso, donde la queja y el reclamo no permiten ver la mediocre condición espiritual en la que se ha caído. Es ese lugar donde reinan las excusas y los justificativos para no hacer, para no seguir, porque algo nos ha decepcionado. Y ese es el camino por donde transitamos. Cuando Él nos ha llamado, pero queremos abandonar porque sentimos que la decepción es más fuerte que la promesa que el Señor ha hecho en mi vida. Jesús puede estar caminando a nuestro lado, como sucedió con Cleofas y su amigo, pero como ellos quizás no podamos darnos cuenta. La decepción que viene porque las cosas no salen como las pedimos o como esperamos, a veces es tan grande que a Él no lo podemos reconocer, porque nuestras expectativas son siempre no querer sufrir, no querer padecer, no pasar por necesidades, teniéndolo todo sin querer perder nada. Si nuestra manera de pensar la desarrollamos con una mentalidad que dice que la vida en Cristo significa pedir con fe para que Él me dé todo lo que yo le pida y que todo debe suceder como yo lo estoy esperando porque soy un hijo del Rey y nunca me puede faltar nada. Entonces cuando tenga que enfrentar la realidad que nos dice Jesús, que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos que padecer rechazos, tendremos que padecer y hacer esfuerzos, tendremos que renunciar muchas veces a lo que queremos y a lo que nos gusta, en beneficio de darle honra y honor a Él, porque es lo mejor que nos puede suceder. Cuando vengan pruebas, cuando vengan desprecios, no lo vamos a aceptar ni lo vamos a creer. Entonces podemos llegar a vivir una vida incompleta en Cristo, llenos de fantasías y llenos de decepciones. Por eso muchos apelan a opciones adicionales en la vida cristiana, para poder lograr que el cristianismo le funcione a pedir de boca, porque les han creado expectativas falsas de lo que realmente significa la vida cristiana. Por eso Pablo le dice a los Colosenses 2, 9, 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pedir con fe es pedir de acuerdo a la fe que tengo en lo que dice toda la palabra de Dios. Diga esto, por favor. Pedir con fe es pedir de acuerdo a lo que dice toda la palabra de Dios. No en las palabras que están en la Biblia que a mí me conviene creer. Estas decepciones se convierten en realidades que nos suceden en la vida cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, justamente por habernos creado quizás falsas expectativas de lo que es la vida cristiana. Cuando un hombre y una mujer se unen para construir una familia en Cristo, pero las cosas no salen como esperaban, muchos toman caminos equivocados, alejándose de Dios, y se van para Emaús con cuestionamientos, con quejas. Cuando las expectativas de lo que es un matrimonio que consiste en un pacto delante de Dios de amarse para toda la vida y no concuerda con la realidad que se vive, todo se convierte quizá
en un calvario, porque las expectativas que tienen uno del otro no concuerdan con lo que soñaron. Entonces aparecen los conflictos, que cuando se tratan de resolver con egoísmo y demandas, se cae en una guerra emocional llena de decepción, de frustraciones, porque no cumple el otro con mis expectativas de lo que significa para mí la palabra matrimonio, la palabra amor, la palabra familia. Nunca se podrá solucionar nada si no hay una disposición y un entendimiento de lo que significa para Dios la palabra perdón para restaurar y así poder volver al propósito. Jesús está ahí esperando que lo reconozcan, que lo tomen en cuenta, pero para muchos que se dicen cristianos parece todavía un forastero. Se lo mira como alguien que aparece en el camino y hasta se lo minimiza en muchos casos cuando Él nos pregunta ¿qué nos pasa? Como lo hizo con Cleofas y su compañero, diciendo, ¿de qué hablan? ¿De qué vienen discutiendo en el camino? Dígale, pregúntele al que está a su lado, ¿de qué hablas? ¿Cuáles son tus discusiones en el camino? Las decisiones en la vida producen quejas, producen dolor, producen cuestionamientos y discusión, porque una persona decepcionada es una persona debilitada emocionalmente. Y entonces, pastor, me preguntará, ¿cómo hago? Si el dolor que siento me lo ocasionaron otros. ¿Cómo hago para superar una decepción, pastor? ¿Qué se debe hacer con la desilusión? ¿Cómo salgo adelante cuando esos sueños que un día tuve se enfrentan con la aflicción que produce una realidad que es diferente a lo que yo esperaba? Bueno, mira, la clave no está en colocar la mirada en la situación, tratando de solucionar las cosas con nuestra propia versión o buscando culpar a otros. La clave está en recordar todo lo que dice la palabra de Dios. Jesús resucitado le dice a estos discípulos confundidos, Lucas 24, 26 al 27, ¿qué necios sois? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Lucas 24, 28 al 33, dice, para ese entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa, al sentarse a comer, tomó pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Cuando Cleofas y su amigo salieron de la decepción y la tristeza y volvieron al camino correcto, diga esto conmigo. Cuando entendieron y les fueron reveladas todas las Escrituras. Y esa es la clave para salir de una decepción en la vida. Porque solo la palabra de Dios nos puede dar la capacidad de poder ver en la vida esa línea tan delgada que separa la desilusión del enojo, la herida del odio, la distancia casi imperceptible que va desde la amargura a la acusación. Cuando nos sentimos decepcionados en la vida, es muy fácil pasar de una a la otra sin darnos cuenta. Y ese es el problema que tenemos cuando vivimos la vida con expectativas de que Dios haga algo en nosotros como nosotros lo imaginamos y no como Dios decida que se debe hacer. Mientras nosotros siempre esperamos que Dios haga algo, Dios también necesita y espera que nosotros hagamos algo. Y para eso no hay otra cosa que conocer y creer a todo lo que dice la palabra de Dios. La razón por la que estos
discípulos volvían a la vida anterior, alejándose cada vez más del lugar de donde nunca debían haberse ido, era porque no podían ver que sus expectativas eran expectativas equivocadas, y eso los estaba llevando a tomar por el camino que no era. Ellos tenían que darse cuenta que no fueron las circunstancias ni las personas que crucificaron a Jesús, y el mismo Jesús fue el responsable de sus desdichas. Fue su mentalidad. Fueron sus propias formas de pensar y de interpretar la palabra de Dios que los estaba llevando para el lugar equivocado. Entonces Jesús se acerca resucitado a ellos y les da la oportunidad de salir de ese estado de tristeza y decepción. Entonces, ¿dónde está la salida para salir de una decepción? La salida está en conocer la historia de Jesús. Diga esto, por favor. La salida está en conocer la historia de Jesús. Porque si existe alguna historia en el universo que pueda enseñar sobre la decepción, es la historia de Jesús. Si existe algún especialista en el tema de ser traicionado, rechazado y decepcionado, se llama Jesucristo. Nadie fue tan defraudado, nadie fue tan decepcionado, nadie fue tan entristecido por la deshonestidad, la crueldad y la aflicción como lo fue Jesús en este mundo. Toda la traición, todo el fraude, toda la maldad de la humanidad la tomó en su persona, la cargó sobre sus hombros y la llevó hasta su muerte clavándola en la cruz. Y por eso dice Isaías 53 del 3 al 7, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso cada vez que en este mundo debamos pasar por una decepción, mis amados hermanos, no tenemos que olvidar que Él fue quien cargó con todo el dolor y con toda la maldad, que siempre camina con nosotros, que siempre camina a tu lado, y que la pregunta que Él siempre te va a hacer son las mismas que le hizo a estos discípulos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Iglesia, en medio de la decepción, no busques respuesta ni consuelo en tu vida en medio de comentarios que no edifican. Nunca vayas por otro lado que no sea caminar siempre en dirección a Jesús. Y por eso Jesús dijo estas palabras tan conocidas en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por eso muchísimos años antes, a través del profeta Jeremías, Dios habló diciendo, Jeremías 29, del 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero terminar con este versículo, Apocalipsis 21, del 3 al 7. Oí una potente voz, dijo Juan, que provenía del trono y decía, entre los seres humanos, esta es la morada de Dios. Está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo quiero invitarte a que podamos orar en este momento. Padre, tú sabes mejor que nadie que entre nosotros hay tantas personas decepcionadas y golpeadas en la vida porque han perdido las esperanzas, Señor. Sienten que hay promesas que tú les diste que nunca se han cumplido y por eso sufren pensando de que a ti no te importa. Tu Padre sabe mejor que nadie que muchos corazones han sido marcados con el dolor, con las heridas que sangran y aún muchos transitan llenos de desconfianza. En otros se ha formado un callo en el corazón por esperar respuestas que parece que nunca llegan. Entonces se vuelven insensibles a tu palabra, perdieron el entusiasmo por servirte, porque las cosas no habían salido como ellos habían previsto. Algunos corazones están llenos de escombros, con sueños sepultados entre promesas incumplidas, decepciones por expectativas equivocadas o traiciones. Por eso venimos a ti en esta mañana, que eres especialista en quebrantos, y te pedimos que nos ayudes a recuperar la esperanza, que sane las heridas y nos llene con tu Espíritu Santo, porque queremos levantarnos de tu mano y que nuestros corazones ardan al entender las Escrituras, como sucedió en la vida de Cleofas y de su amigo, y volver hacia el lugar de donde nunca debíamos haber salido. Por eso te pido, Padre, que en este día te levantes como poderoso gigante en cada vida y empieces a poner sobre cada corazón, Señor, sanidad y restauración. Sobre esas heridas, Señor, que han causado las promesas incumplidas, las decepciones y tantas cosas que hemos esperado en la vida y que pareciera que la realidad nos está diciendo no funciona, porque Jesús ha muerto, porque se lo llevaron, porque no es real, pero Padre, por favor, revélate hoy y pon en medio de lágrimas, decepciones, Señor, y esperanzas rotas, comienza a poner lo que tú solamente sabes colocar sobre una vida y que se renueve, Padre del cielo, el llamado y las esperanzas y el gozo perpetuo que solamente puede venir de ti, Señor, porque tu reino es espiritual, tu reino es eterno y va mucho más allá de lo que significa cualquier situación por este mundo. Yo quiero darte gracias, Espíritu Santo, por traer restauración, por traer esperanza, por estar poniendo tu mano sobre las heridas, por estar colocando sobre cada vida y sobre cada corazón una nueva esperanza. Ayúdame, Señor. Quiero volver a la senda, quiero volver al camino de donde nunca debí haber salido y levantarme de tu mano. Quiero darle una patada a la decepción, al enojo, a la ira, a los malos comentarios, a la tristeza, al engaño, a la amargura. Y quiero levantarme de tu mano, Señor. Dar fuerza al caído, ánimo, Señor, al desanimado. Y gozo, Señor, en lugar de tristeza y de llanto. Y levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. En el nombre que es sobre todo nombre. Hoy podemos decir, hay esperanza aún para los decepcionados. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie y déle un aplauso al Señor. Adoramos a ti. Ven con nosotros a Jesús. Hoy quebrante mi corazón.
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Y yo quiero más de ti, Jesús, y habitar en tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar, dile, para que crezcas tú, Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Padre, gracias por este tiempo. Llévanos en paz y a salvo a nuestros hogares, con el ánimo, Señor, y la fuerza que solamente pueden venir de tu persona, de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por ahí un nuevo amanecer y por todo lo que estás haciendo en las vidas de cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias.